Por favor, ¿se me escucha bien? Sí, Sí, doctora. doctor. Quiero saber si se me escucha bien, por favor. Sí se escucha, doctora, sí se escucha. Muchas gracias, doctor. Bueno, la definición de talla baja es cómo se define talla baja cuando la talla para la edad está por debajo de 2 desviaciones estándar o por debajo o menor del tercer percentil. ¿Qué cosa es talla baja? Es un retraso en el crecimiento lineal. Es un niño o una niña pequeño para la edad. O sea, lo que está baja es la talla para la edad. En cuanto a la epidemiología, el 2.5% de la población en el mundo es talla baja. Y hay 144 millones de niños menores de 5 años que son de talla baja. Hay un estudio de crecimiento en niños de Utah, Estados Unidos, encontró que solo el 5% de los niños con talla baja tienen un problema endocrino. Solo el 5% tiene problema endocrino. El 25% de los niños con talla baja viven en países con ingresos bajos. O sea, en los países de ingresos medios o ingresos bajos hay mayor cantidad de niños con talla baja. En un estudio de Karkinen y colaboradores, se incluyó 785 niños y encontraron que como causa etiológica de talla baja patológica, 20% son síndromes, 16% son desórdenes orgánicos, 12% deficiencia de hormona de crecimiento, 9% son niños pequeños para edad gestacional que no recuperan su crecimiento, no recuperan su promedio de peso para edad o talla para edad hasta los 4 años. Son niños que no recuperan. Y el 5% son displasias esqueléticas. Entonces, cuando uno habla de talla baja patológica, hay que diferenciar cuando uno define lo que es talla baja de variante normal. Dentro de las variantes normales está la talla baja familiar y el retardo de crecimiento constitucional. En estos casos o en estas dos variantes normales, la talla baja está por debajo de -2 desviaciones estándar, pero solo es entre -2 y -3 desviaciones estándar. Cuando uno habla de una talla baja patológica, todos los niños están por debajo de -3 desviaciones estándar. Esa es la diferencia entre la variante normal, en la cual solo es entre -2 y -3, y la talla baja patológica, en la cual la talla baja está por debajo de -3 desviaciones estándar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mide la talla en los niños? En los niños que son menores de 2 años, hay que medirlos con el niño echado, o sea, en decúbito, ¿no? Hay unos tallímetros para niños pequeños. En los mayores de 2 años se mide con el niño de pie, ¿no? Estando de pie en el tallímetro. Y las gráficas que se usan para determinar la talla para edad, en los menores de 2 años se usa la gráfica de la Organización Mundial de la Salud que salieron en el 2006. Y de 2 a 19 años se usa la gráfica del CDC que salieron en el 2000. ¿Cuáles son las diferencias entre estas gráficas? En la gráfica del CDC solo se cogió niños de Estados Unidos y Canadá. Y en cambio la de Organización Mundial de la Salud se cogieron de 6 continentes y se incluyó en gran medida los niños con lactancia materna exclusiva. Entonces, por eso que los niños de 2 años, menor de 2 años, se usa la gráfica de la Organización Mundial de la Salud que salieron publicadas en el 2006. En cambio, en los niños de 2 a 19 años se usa la gráfica del CDC que salieron en el año 2000. ¿Cómo se define velocidad de crecimiento? Que esto es una cosa importantísima para ver, por ejemplo,
Si los niños de 4 a 10 años crecen o tienen una velocidad de crecimiento menos de 4 centímetros por año, entonces tienen problema de crecimiento. ¿Cómo se define velocidad de crecimiento? Es el aumento de la talla por unidad de tiempo y se expresa en centímetros por año. Esto es un cuadro que está en el Nelson, en el último Nelson, y se ve la velocidad de crecimiento. Entonces acá vemos en la infancia, en la niñez y en la adolescencia. En la infancia, del nacimiento hasta el año, el niño crece 24 centímetros el primer año de vida. Digamos que un niño promedio nace con una talla de 50, que es el promedio normal, al año debe medir 74, ¿sí? Entre el año y los 2 años tiene que subir de talla 10 centímetros por año, y de los 2 años a los 3 años tiene que subir 8 centímetros por año. En los niños de 4 a 10 años, la velocidad de crecimiento es 6 centímetros por año. Generalmente desacelera antes del inicio de la pubertad, pero la talla no crece o no cruza los percentiles. En la adolescencia, la velocidad de crecimiento, el crecimiento de los adolescentes tiene una imagen, una forma simoidea. En esta adolescencia hay un spurt de crecimiento, una velocidad de crecimiento que da lugar que estos adolescentes tengan lugar un 15% de la talla de un adulto. O sea, esta velocidad permite que tengan el 15% de la talla del adulto. La velocidad de crecimiento en talla en las mujeres es 8 centímetros por año y en los hombres es 10 centímetros por año. En los adolescentes o sea, suben de talla, en las mujeres 8 centímetros por año y en los hombres 10 centímetros por año. Pero lo que define la talla, digamos, en 80% de casos es el potencial genético, ¿no? Y como hemos dicho, las variantes normales es el 80% de los niños con talla baja. Entonces, cuando uno ve a un niño con talla baja en una consulta, lo primero que uno tiene que preguntar es qué talla tiene la mamá, qué talla tiene el papá, porque de acuerdo a eso ustedes pueden definir la talla final del niño, ¿no? El potencial genético es 80%, define la talla. Entonces, uno puede sacar, digamos, en los niños, esta operación, si uno suma la talla materna más 13 centímetros, más la talla del padre, esto lo suma y lo divide entre 2, puede encontrar la talla final de los niños. En cambio, de las niñas, la operación es talla materna más talla del padre menos 13, todo sobre 2, da lugar a la talla final de una niña. Generalmente estas operaciones pueden permitir 8 centímetros hacia arriba y abajo de este valor, ¿no? Pues se puede, está dentro de este rango. Estos cuadros están en el Curren pediátrico el último año, y acá dice causas de talla corta, talla baja. Hay las variantes normales, que les he dicho que es el 80% de los casos de talla baja. Las variantes normales son la talla baja familiar y el retardo de crecimiento constitucional. Son variantes normales. Y las patológicas es de varias causas. Una causa es endocrina, problemas endocrinos, y en primer lugar tenemos la deficiencia de la hormona de crecimiento, que puede ser hereditaria, puede ser idiopática, con y sin anormalidades asociadas de la línea media del sistema nervioso central. Y la forma adquirida, que puede ser transitoria, llámese la talla baja por alteración psicosocial, lo que se llama el enanismo de privación, ¿no? Y la causa orgánica, que puede ser tumores,
irradiación del sistema nervioso central, infecciones o traumas, ¿no? Estos son causas de deficiencia de la hormona de crecimiento. Pero también hay causas de resistencia a la acción de la hormona de crecimiento, resistencia. En estos casos hay hormona, pero no funciona. Y generalmente son pacientes con talla baja mucho más severa y que incluso responden poco o no responden a la hormona de crecimiento cuando uno le da inyectables, ¿no? No responden o responden poco. También hay deficiencia de lo que es el factor de crecimiento como la insulina tipo 1, que estimula o que esta hormona favorece también el crecimiento. Otra causa de talla baja de causa endocrina es hipotiroidismo. Incluso se debe hacer pruebas de tiroides antes de hacer pruebas para determinar si hay deficiencia de hormona de crecimiento. Entonces, porque para determinar si hay deficiencia de hormona de crecimiento, uno puede hacer estímulos para secretar hormona de crecimiento, y eso lo vamos a hablar después. Pero antes de hacer estos estímulos para aumentar la secreción de hormona de crecimiento, uno tiene que primero hacer descarte de hipotiroidismo. Otra causa de endocrina de talla baja es exceso de cortisol, así se da en los casos de enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing. En caso de diabetes mellitus pobremente controlada y también en pseudo hipoparatiroidismo y en raquitismo. Entonces son estas causas endocrinas que dan lugar a talla baja. Otra causa de talla baja es retardo de crecimiento intrauterino. Así tenemos anormalidades fetales intrínsecas, llámese desórdenes cromosomales. También hay síndromes como el Russell-Silver, el Noonan, el Bloom y Cornelia de Lange, el Cockayne. Todos estos son síndromes que dan talla baja. También infecciones congénitas como el TORCH, ¿no? También dan causas de talla baja, anormalidades de la placenta, anormalidades maternas durante el embarazo, llámese desnutrición de la madre gestante, llámese ingesta de tóxicos, drogas, ¿no? Y también otra causa de talla baja es errores innatos del metabolismo. Otra causa de talla baja son enfermedades intrínsecas de los huesos, ¿no? Las displasias esqueléticas, desarrollo desorganizado de los cartílagos y componentes fibrosos del esqueleto. Otra causa de talla baja es talla baja asociada a defectos cromosomales. Cuando es autosómicos, ahí tenemos síndrome de Down, síndrome Prader-Willi, y también defectos cromosomales ligados al sexo, como el síndrome de Turner, ¿no? Que es la XO. También causa de talla baja tenemos enfermedades sistémicas crónicas, defectos congénitos, cáncer, y talla baja psicosocial, lo que decíamos, el enanismo por deprivación. Entonces, hay problemas de huesos, ¿no? Que dan talla baja, problemas cromosomales, Turner, enfermedades sistémicas crónicas como problemas respiratorios, cardíacos, renales, gastrointestinales, y problemas de talla baja o problemas psicosocial, y lo que se llama el enanismo por deprivación. Estos pacientes son pacientes que, aunque tengan, estos pacientes se ven, por ejemplo, en los niños abandonados, los niños que estén en albergues e instituciones, que a pesar que tengan o que se les ofrezca una buena alimentación, el crecimiento es bajo, y lo que se ve en estos pacientes es que hay unos que tienen disminución del nivel del factor de crecimiento como la insulina, factor 1,
pero en estos casos no está indicada la hormona de crecimiento, sino que en estos casos lo que está indicada es el soporte social. Parecería ser que cuando uno a estos pacientes les da un soporte emocional, un soporte social, pues mejora pues el crecimiento, ¿no? Esto está en el Nelson. Nelson considera como causas de talla baja variaciones normales, que son el 80%, y dijimos que ahí está la talla baja familiar, retardo de crecimiento constitucional, y Nelson considera también una pubertad retardada. También condiciones sistémicas, ¿no? O condiciones nutricionales, gastrointestinales, como condiciones sistémicas. Tenemos malnutrición, tenemos enfermedad celíaca, síndrome de intestino irritable, ¿no? Condiciones genéticas, todos los síndromes, síndrome de Turner, síndrome Prader-Willi, el síndrome de ausencia del 22q, trisomía 21, ¿no? El síndrome de Down, y displasias esqueléticas, acondroplasia, el haploinsuficiencia SY-OX y osteogénesis imperfecta, o sea, problemas genéticos, displasias esqueléticas, causas de talla baja. En condiciones endocrinas, como ya dije, hipotiroidismo, deficiencia de hormona de crecimiento, diabetes mellitus, pobremente controlada, diabetes insípida, pobremente controlada, enfermedad metabólica ósea, acá tenemos raquitismo, hipofosfatasia, exceso de glucocorticoides, perdón, y causas psicosociales, ¿no? Otra vez el enanismo deprivacional, es una causa importante también de talla baja. Condiciones renales, sobre todo enfermedades renales crónicas, como acidosis tubular renal, en cual el grado de acidosis no va correlacionado con el grado de retardo de crecimiento. Síndrome nefrótico es otra causa de talla baja. Entonces, en causa de talla baja también podemos clasificarlas como de inicio prenatal, ¿no? Inicio prenatal, que puede ser causas maternas, y una causa importante de talla baja en los niños, en la causa de madres desnutridas, consumo de drogas, tanto drogas legales como ilegales, complicaciones en las pacientes que hacen toxemia, diabetes del embarazo, hipertensión, y en causas fetales tenemos la genética, ¿no? Que es importante. Los pacientes dismórficos, los pacientes que tienen infecciones como TORCH, ¿no? En lo que es TORCH, en los últimos años se ha visto un aumento tremendamente de sífilis congénita, ¿no? Y con alta también mortalidad, sobre todo se hace en neurosífilis, ¿no? En causas fetales también tenemos displasias esqueléticas y defectos hormonales. En causa de talla baja de inicio postnatal, cuando ya el niño, el neonato, post en la infancia y la adolescencia, tenemos causa de talla baja desnutrición, ¿no? Desnutrición, los niños, por ejemplo, en las primerizas que o no dan leche materna o no hay forma que aprendan cómo dar una buena fórmula, o son madres que tienen miedo, que no arrancan una buena alimentación complementaria a los 6 meses y solo les dan leche hasta los 2 años. Entonces, cuando hay problemas de nutrición de todo tipo, y no solo de nutrición por macronutrientes, sino de nutrición por déficit de micronutrientes, lo que se llama actualmente el hambre oculta. Entonces todo eso da talla baja. Y a nivel mundial, 2/3 de la población son desnutridos, y por lo tanto la desnutrición da lugar a talla baja. Otra causa de talla baja en el postnatal, hay depresión materna, ¿no?
Infecciones como VIH, tuberculosis, diarreas, problemas hormonales, ya hemos hablado, hipotiroidismo, deficiencia de hormona crecimiento, hipercortisolismo, enfermedades sistémicas, gastrointestinales, cardíacas, respiratorias, enfermedades sistémicas, en lo que es respiratorias tenemos asma, fibrosis quística, problemas pulmonares crónicos, y cardíacas, todas las cardiopatías congénitas, ¿no? En lo que es cardíaca, el hecho de tener hipoxia tisular, o cuando el gasto cardíaco está aumentado, o el metabolismo energético está aumentado, como en las cardiopatías congénitas, todo eso hace que el crecimiento sea bajo, no lento. En enfermedades pulmonares crónicas como asma, fibrosis quística, que son enfermedades pulmonares crónicas, también el hecho del metabolismo energético aumentado hace que los niños no crezcan bien. Encima que fibrosis quística tiene una serie de problemas pulmonares y problemas de mala absorción crónicos que no permiten, son niños desnutridos con talla baja, ¿no? Deprivación psicosocial, ya hemos mencionado como causa de talla baja. Y como hemos dicho, variación normal está en el 80%, llámese talla baja familiar, retardo de crecimiento constitucional. Eso es la variación normal, causa de talla baja. Y el resto tenemos causas primarias. Acá está la genética, pequeño esparaje gestacional y displasias esqueléticas como causas primarias, que más o menos viene a ser el 15%. Y causas secundarias tenemos entre el 5 y el 10%, que son las causas endocrinas. Entonces, primarias son genéticas, displasias esqueléticas, retardo de crecimiento intrauterino, y secundarias generalmente son endocrinas, ¿no? Pero también hay una talla baja idiopática que no entra en las definiciones anteriores y se considera como talla baja idiopática. Por ejemplo, Cayetano Heredia en el año 2020 hizo un trabajo sobre talla baja y determinó que en Lima talla baja de los niños era alrededor del 15%. Pero de estos niños con talla baja, el 50% eran talla baja idiopática, o sea que no se llegaba a encontrar una causa, y los clasificaron como talla baja idiopática, ¿no? Que no había una causa. Talla baja idiopática son niños con talla baja por definición, que tienen una talla menos de 2 deviaciones estándar, tienen una historia familiar de talla baja en el 60 o 90% de los casos, se ve más en varones, tienen una pubertad retrasada, se llama idiopática porque no hay ausencia de patologías e infecciones, por lo tanto se llama idiopática, no hay una causa de una patología o de una infección, no hay causa. Y acá para diferenciar entre lo que es una talla baja familiar, que es esto, una talla baja familiar y un retardo de crecimiento constitucional, ¿no? Entonces, en lo que es estos criterios, vemos que la talla de los padres, en lo que es talla baja familiar, es baja, puede ser en uno o en ambos padres. Talla baja familiar, los padres son bajos en uno o ambos. Cuando hay retardo de crecimiento constitucional, no necesariamente son bajos y la mayoría tienen padres de talla promedio. En talla al nacer, tanto en talla familiar como en retardo de crecimiento constitucional, los niños nacen con talla normal. El crecimiento hasta los 2 o 3 años es normal, en talla baja familiar es normal, pero comienza a decrecer apenas nace, y a partir de los 3 años, estos comienzan a buscar el percentil objetivo de su talla determinada genéticamente y comienza ya con una velocidad de crecimiento normal. En cambio, el retardo de crecimiento constitucional, hasta los 2 o 3 años, la velocidad de crecimiento es lenta.
Tanto en edad ósea como en el inicio de la pubertad, en talla baja familiar es normal. En cambio, el retardo de crecimiento constitucional, la edad ósea y el inicio de la pubertad son retardados, ¿no? En lo que es talla del adulto, en la talla baja familiar son bajos, como toda la familia, ¿no? Talla baja familiar. La talla final es baja, igual que el promedio de la familia, que es talla baja. En cambio, el retardo de crecimiento constitucional, la talla final del adulto de estos pacientes son normales. Talla del adulto es normal. La talla final en adulto es normal cuando hay un retardo de crecimiento constitucional. Esas son las diferencias. Entonces acá vemos una gráfica. Esto salió en una bibliografía de Medscape, ¿no? Ustedes pueden entrar a... Medscape tiene una bibliografía buena sobre talla baja. Entonces acá hace una gráfica en la cual esto es la edad de los 3 a los 18 años, esta es la edad, y esta es la talla, 100 y 1,50 m. Y ustedes van a ver esta gráfica como la línea oscura, si ustedes me siguen con el puntero, ¿se ve el puntero? Sí, Sí doctora. se ve, doctora, sí se ve. Doctora. Ok. Entonces, acá, la línea oscura es la talla media, la talla promedio normal de una población. Esta es la talla promedio, el 50 percentil, ¿no? La talla promedio. Este es más 2 desviaciones estándar, positivo, ¿sí? Que viene a ser el 97 percentil en lo que es las curvas o la gráfica del CDC. Y acá está menos 2 desviaciones estándar, que es esta línea, ¿no? Naranja, puede ser. Naranja, esta línea que está en menos 2 desviaciones estándar, que viene a ser el tercer percentil en las curvas o en la gráfica del CDC. Entonces, cuando uno tiene una talla baja familiar, vemos, como hemos dicho en la definición, que la talla baja familiar, los niños salen con talla normal y a los 2 o 3 años ya comienzan a unirse al percentil objetivo o percentil determinado genéticamente para la familia, ¿no? Entonces, el niño comienza a disminuir su velocidad de crecimiento, pero a los 2 o 3 años, que ya alcanza su talla determinada genéticamente, la velocidad de crecimiento se hace normal y sigue su crecimiento paralelo al percentil determinado genéticamente. Entonces, al final, la talla baja es, la talla de adulto es baja, como hemos dicho, la talla baja familiar en estos niños que comienzan con que tienen familia con talla baja, a los 3 años ya escogen o se ponen en el percentil determinado genéticamente, y a los 3 años comienza una velocidad de crecimiento normal, pero crecen paralelo al percentil determinado genéticamente, de tal forma que en adulto, la talla final de adulto viene a ser talla baja como el promedio de la familia, o sea, queda como talla baja. En cambio, en los que tienen retardo de crecimiento constitucional, igual, nacen con talla normal al nacer, a los 3 años comienza un retardo de crecimiento, la velocidad de crecimiento se hace baja, pero cuando ya llega a la pubertad o cerca a la pubertad, comienzan a entrar a la percentil de promedio de crecimiento normal, de tal forma que en adulto alcanza su talla de adulto igual que el promedio de la población normal, ¿no? Esa es la diferencia. Y acá lo vamos a ver mejor. Esta es una gráfica del CDC. Este es edad en años,
Estos son el peso para edad, y este es talla y la edad en años, ¿no? Entonces tenemos edad en años, hasta los 20 años, y la talla, ¿no? Entonces, el niño que tiene talla baja familiar, ustedes ven los circulitos, ¿lo siguen? Entonces, comienza a talla baja, pero si vemos acá el 50 percentil, me siguen acá, la línea se supone que es la más oscura, pero este es el 50 percentil, ¿sí? Y el niño con familia de talla baja comienza a determinar su percentil genético a los 3 años, después comienza la velocidad de crecimiento normal, pero persiste en el percentil determinado genéticamente y su talla de adulto sigue siendo baja, ¿no? La talla final de adulto sigue siendo baja, ¿no? Este es el promedio y ellos quedan como talla baja. En cambio, el retardo de crecimiento constitucional comienza bajo, pero antes de la pubertad ya comienza a acelerar y termina como talla promedio normal, ¿no? Este es para ver retardo de crecimiento constitucional. El retardo de crecimiento constitucional comienza a desacelerar a los 2 o 3 años, pero antes de la pubertad, a eso de los 10, 11 años, comienza a acelerar el crecimiento y cuando llega a ser adulto, tiene una talla promedio normal, ¿no? Esta es la diferencia. Entonces, cuando uno evalúa a un niño, es importante la anamnesis, ¿no? El examen físico, los anales para llegar a hacer un diagnóstico, ¿no? En la anamnesis es importante la historia familiar, cómo es la talla del papá y la mamá. Hay que ver la velocidad de crecimiento. Esto es importante, la velocidad de crecimiento, sobre todo en los niños que se les hace el CRET, que es la evaluación de crecimiento, de peso, talla, desarrollo neurológico. Y estas gráficas uno puede determinar en qué mes o en qué año se ha desacelerado el crecimiento o ha detenido el crecimiento, y uno puede determinar, hacer un estudio porque tiene velocidad de crecimiento baja, ¿no? También hay que preguntar sobre el uso de esteroides, hay que preguntar si hay cambios visuales, si no ve bien, ve mal, sobre todo para problemas de hipófisis, enfermedades crónicas como asma, problemas respiratorios, problemas cardíacos, renales, gastrointestinales, como enfermedades crónicas como enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca. En el examen físico es importante medir los segmentos superiores y los segmentos inferiores. O sea, medir el tronco y medir extremidades, ¿no? Para ver si la talla es proporcional o desproporcional, ¿no? La relación entre el segmento superior y el segmento inferior debe ser 1. ¿Cómo se mide el segmento superior? Desde la punta del cráneo, la coronilla, hasta la pelvis. Y el segmento inferior va de la sínfisis púbica hasta el piso, ¿no? El paciente tiene que estar de pie. Entonces, la proporción del segmento superior hacia el segmento inferior tiene que ser 1. Si es mayor de 1, generalmente uno puede decir que es desproporcional y el paciente generalmente tiene acondroplasia. Por ejemplo, en el Hipólito Unanue, bueno, hay varios pacientes con acondroplasia que van continuamente al hospital, y son pacientes incluso que salen en televisión y son enanitos, ¿no? Pero la mayoría son acondroplásicos. También hay que examinar características dimórficas, sobre todo para ver los síndromes, ¿no? Síndrome Turner, ¿no? O síndrome de Down.
evidencia de una enfermedad. En el examen hay que ver, por ejemplo, buscar enfermedades de fondo. Si hay pacientes que tienen exceso de esteroides, pueden tener estrías o fase de Cushingoide, ¿no? Nosotros tuvimos en el Hipólito una adolescente de 14 años que llegó a ser obesa extrema. ¿Y por qué? Porque la madre lo llevó a la farmacia, no lo llevó a un médico durante un año, porque tenía dermatitis atópica. Entonces, ahí en la farmacia le daban corticoides, ¿no? Dexametasona. Y la adolescente, habiendo comenzado de ser una adolescente normal, llegó a ser obesa por exceso de corticoides, ¿no? Dexametasona. Y una criatura que solo el problema fue que la madre no la llevó al médico y le dio dexametasona por un año. Cuando se hospitalizó porque tenía una infección en el tobillo, y lo llamativo, como ustedes ya se pueden imaginar, es la fase cushingoide que tenía la adolescente. Tenía estrías por todos lados, uno le veía la cara, tenía estrías, le veía los brazos, el abdomen, parecía uno de esos abdomen que uno ve en las gestantes, ¿no? De 9 meses. Así tenía el abdomen, como que la piel se le habían estirado. O sea, uno puede ver por examen físico completo cómo pueden haber, digamos, signos, ¿no? Talla baja hay que buscar si la talla baja de los padres o los hermanos o los tíos, ¿no? También hay que ver el desarrollo puberal del paciente y en qué estadio de la escala de Turner se encuentra, ¿no? Entre los análisis o exámenes de laboratorio auxiliares tenemos que, bueno, usar las gráficas, análisis de sangre, un examen completo, un hemograma para ver si hay anemia, ¿no? Hay que ver test de función tiroidea para ver sobre todo si hay hipotiroidismo, que es causa de talla baja, factor de crecimiento de insulina, reacción, proteína C reactiva, urea creatinina, exámenes de electrolitos, examen de orina, test de provocación para ver secreción de hormona de crecimiento en caso de deficiencia de hormona de crecimiento, y también hay pruebas para ver exceso de corticoides. Imágenes en todo paciente que uno sospecha que tiene talla baja, uno tiene que hacer de todas maneras buscar edad ósea por una radiografía de la muñeca y mano izquierda. Hay que tomar una resonancia magnética del cerebro cuando hay características neurológicas que ameritan, ¿no? Entonces, cuando uno hace una evaluación clínica de un niño con talla baja, bueno, es importante la historia clínica, los antecedentes, ¿no? De la familia, el embarazo, preembarazo, sobre todo si la adolescente o la madre ha sido desnutrida, ¿no? En el embarazo ya hemos dicho todos los factores maternos y los factores fetales, ¿no? Causas maternas, causas fetales. Es importante la talla de los padres. Antes de que hacer cualquier estudio de laboratorio, imágenes, lo más importante es talla de los padres, ¿no? Patologías de la familia, si es que ha habido talla baja en la familia, alteraciones óseas, enfermedades genéticas o endocrinas. Es importante el peso y la talla de nacer del niño, ¿no? Patrón de crecimiento desde el nacimiento. Es importante ver las gráficas, ¿no? En CRED tienen, y eso es fácil, así como tienen el carnet de vacunas, en ese mismo carnet se ve la velocidad de crecimiento, el crecimiento hasta los 5 años, ¿no? Y sobre todo preguntar en la familia, el ambiente psicosocial, si hay madre deprimida, ¿no? Depresión materna o psicosis en la familia o problemas de conducta
O sea, todo eso altera el ambiente psicosocial y que pueden contribuir a la talla baja. En lo que es el examen físico, es importante evaluación antropométrica del paciente, no solo el peso, la talla, sino también perímetro craneano, ¿no? Es importante. Y circunferencia braquial, ¿no? Evaluación antropométrica completa. Evaluación del desarrollo puberal de acuerdo a los grados de Turner o la clasificación. La proporción de los segmentos corporales, hemos dicho que el segmento corporal superior sobre el segmento corporal inferior debe ser igual a 1. Si es mayor de 1, uno debe pensar en displasias esqueléticas como acondroplasia. Anomalías dimórficas pueden ayudar a determinar síndromes, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es clásico. Son niñas pequeñas, mujeres que tienen talla baja no relacionada a la talla de la familia. Son niñas que tienen cuello corto, cuello alado. Son mujeres que tienen micrognáctea, que tienen edema en las manos y en los pies y tienen nevis hiperpigmentados múltiples, ¿no? Entonces, cuando uno ve a esta niña con micrognáctea, edema en las manos, en los pies, el cuello corto, cuello alado, nevis hiperpigmentados, micrognáctea, y es una niña y que la talla baja no está relacionada con la talla de la familia, una de las cosas que uno debe pensar es síndrome de Turner y lo primero que tiene que hacer es cariotipo. También hay que buscar anomalías de la línea media en la cara, ¿no? Llámese incisivo único central o labio leporino, hendidura palatina, o problemas oculares, ¿no? O sea, todos son anomalías de la línea media de la cara. También test de campos visuales para ver si hay problemas de hipófisis, ¿no? Evaluar el crecimiento de la glándula tiroides. Sabemos que una tiroiditis aguda o la tiroides de Hashimoto es una causa frecuente de hipotiroidismo y por lo tanto de talla baja. Hay que evaluar membranas de mucosas por estomatitis ulcerativa, eso se ve en enfermedad de Crohn, y evaluar manos, sobre todo los dedos. Hay una característica de los metacarpianos que está chicos y eso se ve en el síndrome del Silver-Russell. Entonces, en lo que es laboratorio, bueno, uno para determinar la deficiencia de hormona de crecimiento, ver el nivel de la hormona de crecimiento. El problema es que el nivel de la hormona de crecimiento fluctúa mucho en el día, aumenta en el sueño, aumenta con el ejercicio, aumenta con la hipoglicemia, y para determinarla, para aumentar la secreción cuando hay deficiencia, hay que hacerle los test provocativos con levodopa, clonidina, adrenalina, insulina. Entonces, cuando uno encuentra una deficiencia de hormona de crecimiento, generalmente el nivel de la hormona de crecimiento, si es menor de 10 nanogramos por mililitro, uno decide que es una deficiencia de hormona de crecimiento. Pero como es tan fluctuante el nivel de la hormona en suero, es mejor determinar el nivel sérico, que va directamente relacionado con el nivel de la hormona de crecimiento, y uno determina este nivel, que es mucho más fácil, que es el factor de crecimiento como la insulina tipo 1, que da una certera sobre la deficiencia de hormona de crecimiento. El otro que uno puede determinar es el nivel sérico del factor de crecimiento como la insulina, unido a la proteína 3, y esto es mejor, sobre todo si el paciente es desnutrido o menor de 4 años, porque no se altera este nivel sérico. Entonces, si uno tiene un niño desnutrido menor de 4 años, es mejor pedir este nivel sérico. La otra cosa es que hay que pedir la radiografía de mano y muñeca izquierda para edad ósea, ¿no? Ya hemos dicho.
que es importante en pacientes que tienen, por ejemplo, si es un niño con talla baja familiar, la edad ósea es normal. En cambio, si un niño con retardo de crecimiento es una edad ósea retardada, ¿no? Cariotipos, si uno piensa en un problema cromosomal, por ejemplo, síndrome de Turner, como he explicado, el síndrome de Turner es alteración del cromosoma ligado a X, que el Turner es XO. También hay que solicitar test de función tiroidea. Ya hemos dicho que hipotiroidismo está ligado a talla baja. Hemograma para ver si tiene anemia, velocidad de sedimentación, porque esto está aumentado en todos los pacientes que tienen problemas de inflamación crónica, vasculitis, por ejemplo, colagenopatía, problema, inflamación crónica, enfermedad de Crohn. Esto está acelerado. Examen de orina, uricreatinina para ver función renal, ¿no? Para ver enfermedades renales crónicas que están asociadas también a talla baja. También hay que pedir electrolitos, ¿no? Y calcio y fósforo, que todos esos van a determinar si hay una enfermedad renal oculta. Hay que pedir un examen de heces, sobre todo para medir grasa, y esto es importante cuando uno piensa que el paciente puede tener fibrosis quística, que es una enfermedad pulmonar crónica es una alteración genética, la fibrosis quística, y que tiene alteración pulmonar, pero tiene mala absorción y da lugar a niños desnutridos y talla baja. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Uno puede, bueno, el diagnóstico de fibrosis quística se hace con el test de sudor, pero también como hay una insuficiencia pancreática extrínseca, uno tiene que medir las grasas, ¿no? La otra es la determinación sérica de la transglutaminasa tisular, que está alterada en pacientes con enfermedad celíaca. Se puede pedir una resonancia magnética del cerebro si hay hallazgos neurológicos importantes que pueden determinar que hay una alteración de la hipófisis. Por ejemplo, la displasia secto-óptica es una alteración de hipófisis que va relacionada con deficiencia de hormona de crecimiento, entonces en esos casos mejor pedir una resonancia magnética del cerebro. Enfermedad, hay que pedir una ecografía renal y cardíaca en pacientes con síndrome de Turner, porque en el síndrome de Ulrich-Turner, porque el síndrome de Turner hay un riñón en herradura y a nivel cardíaco hay una válvula aórtica bicúspida. Entonces, cuando uno tiene un síndrome de Turner, uno puede pedir ecografía renal y cardíaca y puede ayudar también para el diagnóstico. Este es un diagrama. Bueno, esto no está ni en CURE, bueno, este es un diagrama para determinar cómo hacer un diagnóstico de talla baja proporcionada. Ya hemos dicho que talla baja proporcionada cuando es el segmento superior es igual al segmento inferior, ¿no? Esa es una talla baja proporcionada. Es igual segmento superior al igual segmento inferior. Esa es talla baja proporcionada. Entonces, cuando uno tiene una talla baja y no hay estigmas genéticos, uno determina velocidad de crecimiento. ¿Cómo se determina velocidad de crecimiento? Es centímetros que aumenta de talla por año. Esa es la velocidad de crecimiento. Está normal, ¿no? Una velocidad de crecimiento normal. Nosotros decimos que es una variante normal, y esto está incluido en la talla baja familiar y retardo de crecimiento constitucional, ¿no? Velocidad de crecimiento normal. Cuando la velocidad de crecimiento está baja, uno puede medir el índice de peso para talla o el índice de masa corporal, ¿no? El índice de masa corporal. El índice, si es que está bajo, si es que está baja el peso para talla o el índice de masa corporal está bajo, eso se encuentra en pacientes desnutridos o de privación psicosocial o enfermedades sistémicas, como hemos dicho, respiratoria, cardíaca, gastrointestinales, renales. Pero si el peso para talla o el índice de masa corporal está normal o alto, eso básicamente son problemas endocrinos. Llámese hipotiroidismo, deficiencia de hormona de crecimiento, hipercortisolismo.
Pero si la talla baja es desproporcionada, o sea, cuando la proporción de cemento superior sobre cemento inferior es mayor de 1, entonces en esos casos puede ser por problema solo de extremidades, y ahí tenemos discondostosis, ¿no? Condoplasia metafisiaria o displasia epifisiaria múltiple, ¿no? Cualquiera de estos problemas esqueléticos. Pero si hay compromiso de tronco más extremidades, o sea, todo, tronco y extremidades, uno tiene que buscar displasia espondiloepifisiaria, endocomatrosis múltiple, mucopolisacaridosis y raquitismo. En mi hospital hemos visto varios casos de mucopolisacaridosis, ¿no? Una familia que tenía 2 niños con mucopolisacaridosis. A lo último que yo conocí a 2, de los 2 que conocí, uno falleció y el último, bueno, hará unos 5 años que no lo veo. Pero hay casos de mucopolisacaridosis, son niños enanos, perdón, talla baja y con múltiples alteraciones, porque este problema de carbohidratos complejos, ¿no? Hay 4 tipos: la enfermedad de Harle, la enfermedad de Hunter, San Filippo y Morquio, ¿no? O sea, la mucopolisacaridosis. Y la otra es raquitismo. Entonces, en la talla baja desproporcionada hay que ver problemas esqueléticos, displasias esqueléticos. En la talla baja proporcionada, ahí tenemos pues la causa más frecuente es la variante normal, ¿no? Que es la talla baja familiar, el retardo de crecimiento constitucional. Si tiene características dismórficas, hay que evaluar síndromes, ¿no? Síndrome de Turner, Down, el Silver, ¿no? Hay varias características dimórficas. Si el paciente tiene comorbilidades, por ejemplo, problemas endocrinos, de diabetes o problemas de Cushing, esos son niños que tienen talla baja proporcionada, y si no tienen comorbilidades, hay que evaluar retardo de crecimiento intrauterino y evaluar alteraciones también del factor de crecimiento como insulina tipo 1. Entonces, cuando hay deficiencia congénita y adquirida de deficiencia de hormona de crecimiento, cuando es congénita, puede ser genética, asociada a defectos estructurales del cerebro, llámese agenesia del cuerpo calloso, llámese la displasia secto-óptica, ¿no? Ahí yo les decía antes la displasia secto-óptica, que es una causa de deficiencia de hormona de crecimiento. La holoprosencefalia, encefalocele y la hidrocefalia, ¿no? Holoprosencefalia, encefalocele y la hidrocefalia, ¿no? Esas son causas genéticas. Y las causas genéticas asociadas con defectos de la línea media facial, tenemos el labio leporino, la hendidura palatina, el incisivo único central, ¿no? Y el síndrome Cornelia de Lange, ¿no? Todo esto son causas de deficiencia de hormona de crecimiento. En causas adquiridas tenemos tumores de la hipófisis, ¿no? El craneofaringioma, germinoma, tumores metastásicos, lesiones quísticas, radioterapia, quimioterapia, tramo cerebral. También tenemos inflamaciones o infecciones dentro del cerebro o generalizadas como sarcoidosis, histiocitosis, meningitis tuberculosa, ¿no? Infiltraciones de metástasis, infarto de la hipófisis y deprivación psicosocial, que también deficiencia de hormona de crecimiento de causa adquirida. Acá tenemos una paciente, una niña con, con severa deficiencia de hormona de crecimiento o insensibilidad o resistencia, ¿no? Acá tenemos la hormona de crecimiento, favorece la lipólisis. Entonces, cuando hay deficiencia de hormona de crecimiento, hay una obesidad en el tronco, ¿no? Esto es una característica de los niños con deficiencia de hormona de crecimiento, que tienen talla baja, tienen obesidad central, truncal,
tienen la frente abombada, ¿no? Una frente amplia, abombada, un macizo facial pobremente desarrollado, un maxilar hipodesarrollado, una micrognactia, ¿no? Un tabique nasal cóncavo, ¿no? Unas mejillas redondeadas, ¿no? O sea, es la, la frente, abombada, el tabique la nasal cóncavo, las mejillas redondeadas, micrognactea, y la mandíbula poco desarrollada, y lo característico es la obesidad truncal, ¿no? Este es un niño con el síndrome de Noonan, características faciales. Este es un niño que tiene hipertelorismo, o sea, separación de los ojos, hipertelorismo. Tiene ptosis palpebral, párpado se le cae. Tiene implantación baja de oreja. Este es un niño de 7 años y de 18 años, pero es el mismo, ¿no? Tiene implantación baja de orejas, ¿no? Acá la oreja y tiene las orejas por acá, ¿no? Implantación baja de orejas. Y tiene pectum excavado, ¿no? Pectum excavado. Sí, el tórax abombado, pectum excavado, ¿no? Estas son las características de síndrome de Noonan. Este es un fenotipo de un paciente con el síndrome del Silver-Russell. El índice de masa corporal está bajo. El índice de masa corporal está bajo. Y la cara tiene como un triángulo. ¿Por qué? Porque la frente está amplia, abombada, y la cara es triangular, con una base en la frente y un vértice en la mejilla. Y aparente macrocefalia, pero sino que lo que pasa es que la frente es muy abombada. Es una cara triangular, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para dar hormona de tratamiento? Es porque la gran mayoría de los padres se preocupan más por el niño varón que esté de talla baja y no tanto por la mujer que esté de talla baja. Entonces van a la consulta y dice, mi hijito es el más bajo de toda la clase, ¿no? Los niños de su clase le llevan una cabeza, así que necesito que le haga un tratamiento y le dé hormona de crecimiento para que crezca, porque claro, o sea, muchos vienen ya que han ido al Google y Google puede tener cosas buenas, pero tiene mucha basura. Entonces, hay padres que vienen que de frente quieren hormona de crecimiento porque quieren que crezca, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? No a todos se les da hormona de crecimiento, qué bueno fuera. Aparte que la hormona de crecimiento primero es carísima. Segundo, que la hormona de crecimiento para que sea buena, hay que darla por lo menos 5 años antes de iniciar la pubertad, por lo menos. Porque una vez que cierra la epífisis no crece nada, por más hormona de crecimiento que le den. Entonces, por lo menos se le tiene que dar 4 años antes de iniciar la pubertad. Segundo, que son caros. Y tiene sus eventos adversos, pero son leves, ¿no? Pero eso sí, si está bien indicado, y se le da 4 años antes de la pubertad, crecen 7 centímetros más que si no le hubieran dado hormona de crecimiento. O sea que se fusiona, sí funciona, pero en las indicaciones, no en todos los niños. Por ejemplo, lo que sí está indicado definitivamente es cuando hay deficiencia de hormona de crecimiento, ¿no?
cuando hay insuficiencia renal crónica, cuando hay los síndromes, síndrome Turner está indicado, el síndrome de Prader-Willi está indicado, el síndrome de Noonan está indicado. En niños que son retardo de crecimiento constitucional o pequeños paredes gestacional, que no han recuperado su peso hasta los 3 o 4 años, está indicado hormona de crecimiento, ¿no? Está indicado la hormona de crecimiento en haploinsuficiencia en este gen, SHOX, y también está indicado la hormona de crecimiento en la talla baja idiopática. Pero hay que darlo con eso, 4 años antes de la pubertad, es semanal, en ampollas, y tienen que darle siempre, ¿no? Ese es el problema. Entonces, el tratamiento depende de la enfermedad de fondo. Cuando está indicada, ya hemos dicho cuáles son las indicaciones de la hormona de crecimiento, la dosis. Hay unos que opinan que es de 0.2 y puede ir hasta 0.4 por kilo por semana. Por kilo por semana. Hay unos que dicen que incluso puede ir hasta 0.7 miligramos por kilo por semana. Pero hay un estudio de Miller que sugirió que se usara una terapia combinada de tanto de hormona de crecimiento más un inhibidor de aromatasa. Este inhibidor lo que hace es retarda la unión de las epífisis. Entonces favorece más crecimiento, más talla, ¿no? Entonces, ¿uno puede dar hormona de crecimiento? Sí puede dar, pero solo cuando está indicado, ¿no? Y en lo que es pronóstico, debe hacerse un diagnóstico temprano, ¿no? Para que el tratamiento sea temprano, ¿no? Porque si no se da tratamiento adecuado a largo plazo, hay problemas de aprendizaje, pero sobre todo hay disminución en la productividad de la persona como adulto, y por lo tanto hay disminución de los ingresos económicos. No sé si hay alguna pregunta. Creo que estoy en la hora. Doctor, una pregunta. Dígame, Em, dígame. con respecto a la talla baja, o sea, la diferencia más que nada entre talla baja idiopática y la talla baja familiar, porque también mencionó que la talla baja idiopática tenía como cerca del hasta el 90% de historia familiar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ellos dos? No, la talla baja familiar, usted, por ejemplo, hay dos formas de sacar la talla baja familiar. Un ratito, voy a ver creo que acá tengo la lámina para repetirle de nuevo, ¿sí? La talla baja familiar lo puede sacar por las operaciones que dije. Un ratito. A ver, un ratito, voy a pasar la lámina para explicarle. Ya, la talla baja familiar, lo pueden sacar de esta manera, porque es la talla genética, ¿no? La talla baja familiar, que es la genética. Hay dos formas de sacar la talla de los niños, considerando la parte genética, ¿no? Hay una forma de sacar, hay una operación también, hay otra forma, que es talla del padre más la talla de la madre sobre 2, también se puede sacar la talla final, ¿no? O sea, la talla materna más la talla paterna sobre 2, puede sacar la talla final, ¿no? Cuando uno habla de talla baja familiar. Se puede hacer otro tipo de operación. Lo que yo le decía, en la talla familiar, uno puede encontrar la talla final haciendo esta operación.
Cuando uno habla de talla baja familiar, las características es, vamos a ver la diferencia que puse con retardo de crecimiento constitucional, ¿sí? Acá está. Cuando uno dice talla baja familiar, doctora, para diferenciarla de talla baja idiopática, una cosa es talla baja familiar y otra cosa es talla baja idiopática. La talla baja familiar, si usted, por ejemplo, los padres son bajos, ¿no? Si los padres son bajos, si la edad ósea es normal, la pubertad está normal, y usted ve las gráficas que les he mostrado en el CDC, y usted ve el crecimiento, ¿no? El crecimiento en el potencial genético, y siempre va a terminar en la talla de adulto como talla baja, ese paciente tiene una talla baja familiar, por todas estas características. O sea, los padres son generalmente bajos, uno o ambos. eh, la pubertad y la edad ósea son normales. En cambio, en la talla baja idiopática, la pubertad está retardada. Si bien hay una historia familiar, 60 o 90%, que tienen una historia, ¿no? De que puedan tener talla baja, una diferencia puede ser en la pubertad. En la talla baja familiar, la pubertad está normal, y en la talla baja idiopática, la pubertad está, acá debo tenerla. Entonces, en la talla baja familiar, la pubertad está normal. En la talla baja idiopática, ¿por qué es idiopática? Porque no es ni familiar, ni retardo de crecimiento, ni retardo del desarrollo constitucional, porque no es endocrina, no tiene ninguna patología, no tiene ninguna infección, no hay nada, por eso se llama idiopática, no hay nada. Entonces, eh, si bien puede tener una historia familiar, en cambio, en la talla baja familiar, siempre, o los dos padres son bajos, o sea, yo diría que la talla familiar ahí sería 100%, porque siempre o los dos padres o uno de ellos es bajo, ¿no? Acá solo el 60 o 90%. La otra es la pubertad, ¿no? Pero para que uno habla de idiopática, doctora, idiopática viene que no hay causa, o sea, que no hay patología, no hay infecciones, y la talla es cercana al promedio de la familia, ¿sí? Por eso se llama idiopática, porque no hay ninguna causa. Es más en varones y la pubertad está retardada. Si bien hay una historia familiar, no es 100%, ¿no? Tanto en la familiar como el retardo de crecimiento, en la familiar, hemos dicho que nacen normales, talla normal al nacer, desaceleran, y a los 2 o 3 años ya se colocan en el percentil determinado genéticamente. Digamos, si el percentil es por debajo de 2 desviaciones estándar, ahí se coloca. Y ahí crecen hasta los adultos. Esa es la diferencia con talla baja idiopática. ¿Sí? Gracias, doctora. Sí, sí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Esta es la familiar, ¿no? Que por acá va siempre por abajo. Esa es la talla baja familiar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias, Gracias, doctora. doctora.
Ya, nos vemos.